En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebra la Iglesia en este día un Papa que se retomó su historia debido al hecho reciente cuando fue la abdicación, la renuncia de santidad, el Papa Benedicto XVI, pues no había habido en la historia muchos papas que hubiesen renunciado al pontificado, y San Pedro Celestino, fue uno de ellos, o casi el único de los papas que había renunciado anteriormente al ejercicio del sumo pontificado. Pedro Celestino, italiano de origen, pues nació en una familia humildísima de 2 hijos, el 11º de 12 hermanos. Es mandado a estudiar, a pesar de que la costumbre de la familia pues era que los chicos trabajasen para ayudar a la economía familiar, pero visto que tenía capacidades para el estudio, en contra incluso de la opinión de los familiares, su madre lo manda a estudiar. Y el joven a los 20 años decide retirarse al desierto, en la soledad, en la oración, en la búsqueda de Dios. Desprecia el mundo y solamente aspira a unirse a Dios nuestro Señor. Años más tarde tomará el hábito benedictino y él mismo será creador de una rama de la orden benedictina de estricta observancia, conocida como los Padres Celestinos, bajo la regla de San Benito, pero todavía con mayor estricta observancia de aquellos cánones. Será en su ancianidad cuando sea elegido papa, y curiosamente será él el que provoque esta misma elección, escribiendo a los cardenales que llevaban meses sin decidirse a elegir un papa en esas luchas internas entre las familias romanas para subir al sumo pontificado de Roma. Y entonces el San Pedro Celestino escribe esa carta pidiéndoles que actúen ya, que elijan ya al sumo pontificado si no quieren estar bajo la ira y el castigo divino. Los cardenales ven en ello pues un signo del cielo y finalmente escogen a este monje ermitaño como papa. Él acepta el nombramiento, pero rápidamente después de su coronación como papa, pues verá que es incapaz de gobernar la nave de la Iglesia, porque no tiene capacidades, porque no sabe de política entre esas relaciones de la Iglesia y los monarcas de aquel tiempo, y tampoco tiene astucia para moverse entre esas artimañas y estrategias de los cardenales y de las familias nobles de Roma. Entonces, consciente de su incapacidad, vista en la oración, en la presencia de Dios, esta renuncia, finalmente presentará su renuncia al pontificado y volverá a la vida de monje, a la vida de ermitaño, y morirá santamente recluido en una celda que es, como él dijo, lo único que buscó en su vida, esa soledad. Al contemplar los ejemplos de estos santos, vemos lógicamente que hemos de ser conscientes y hemos de tener la sinceridad necesaria con nosotros mismos cuando ejercemos algún puesto de prestigio, algún puesto de gobierno, y no apegarnos a ello, que tanto en el mundo como en la Iglesia se da tristemente. Muchos que han sido elegidos, pero que después, a la hora de la verdad, pues son ineficaces para el gobierno, no tienen las capacidades, incluso su gobierno es un desastre, creando todavía pues una situación peor que la que había. Hay que tener mucha humildad, como San Pedro Celestino, para echarse atrás, para renunciar, para apartarse, para renunciar al poder. Es una de las tentaciones que en el desierto vemos como nuestro Señor Jesucristo, Satanás, le presenta, ¿no? Esa ambición de poder. Te daré todos los reinos del cielo, junto con el poder, el prestigio, la fama, el reconocimiento social, etcétera, etcétera. Es necesaria la humildad, una verdadera humildad que nos haga conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces, pues incluso
pues estas personas que ejercen el poder, que también nos puede pasar a cada uno de nosotros en la medida de las responsabilidades que tenemos, pues eso, incluso nos justificamos en Dios, en que Él nos dará las gracias, en que si Dios nos ha puesto aquí es por algo. Tenemos que tener la santa humildad de saber retirarnos a tiempo y buscando siempre, lógicamente, la gloria de Dios, el bien de las almas, comenzando por nuestra propia alma, que es nuestro negocio, el negocio de esta vida, salvarnos. Pidamos la intercesión de San Pedro Celestino, pidamos por nuestros pastores, para que con humildad también aquellos que pues no tienen capacidades para el gobierno, o incluso aquellos que tristemente viven en el error, en la herejía, en posturas que no son católicas, pues también sepan apartarse del gobierno de la Iglesia y puedan ceder el paso a otras personas que sean pastores según el corazón de Cristo. Pero como ya digo, es necesaria la humildad, rara virtud en nuestros tiempos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.